Buenos días, hermanos. Amén. Les damos la más cordial bienvenida en nombre de nuestro Señor Jesús. Saludamos también a las personas que nos ven por este medio y le pedimos al Señor que bendiga cada hogar de nuestros hermanos y que también nuestros familiares y amigos tengan un bonito domingo. Bien, hoy día tenemos como primera alabanza Mi nuevo amor. ¿Quién será nuestro nuevo amor? Pues nuestro Señor Jesús. Sí, amigo familiar que nos ves por este medio. Si tú no has tenido un encuentro personal con Jesús, el Señor y Salvador de nuestras vidas, estás a tiempo. Puedes hacerlo, puedes acercarte a Él, porque Él mismo en su palabra, en la Biblia, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. También agrega que nadie llega al Padre si no es por Él. Él hizo un sacrificio en esa cruz para pagar nuestras culpas. Amén. Amén. Entonces, hoy vamos a cantarle con mucha emoción Mi nuevo amor. ¿Nos acompaña? Tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho: te amo de verdad. Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Siento que tengo ganas de volar al firmamento, gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo. Que ya encontré mi dulce amor, Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final. Y ahora yo tengo un nuevo amor, mi corazón me late, el corazón me late sin parar. Uno que me ha dicho, hay uno que me ha dicho: te amo de verdad. Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Y yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Alabay, alabay, amor, Señor, su voz dulcísima en respuesta cuando llamo, sus ojos tiernos hasta el toque de sus manos. Por siempre suyo quiero ser. Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré, no, de repetir hasta el final. Y ahora yo tengo un nuevo amor, 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 y el corazón me late sin parar.
te amo de verdad. Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Y yo tengo un nuevo amor, 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 y jamás imaginé poder hallar aquel que le dio y aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Yeah, oh, oh. Señor, desde el día en que te conocí, realmente he sido el hombre más feliz. Por eso viajo por el mundo diciéndole a la gente que tú eres un Dios maravilloso, que tú existes y que tú eres real. Y aunque la ciencia te niegue, y yo digo que tú eres real, Dios, estoy enamorado de ti. Te amo, Dios. Yo tengo un nuevo amor, 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 amor. El corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, hay uno que me ha dicho, te amo de verdad. Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Y yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar, jamás imaginé poder hallar aquel que le dio a mi vida, aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Y Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Y Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Muy buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista Emanuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También hacemos el saludo respectivo a nuestros seguidores, hermanos y amigos en nuestras redes sociales. La prédica de este domingo titula Dios nos trata con ternura. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste tratado con una verdadera ternura? Actualmente estamos atravesando por un mundo en el cual podemos observar dureza, prisa e indiferencia como algo sutil o algo común en nuestra sociedad actual. Pero vamos a ver hoy que en el Salmo 116 se nos va a abrir una ventana hacia una experiencia radicalmente distinta, la ternura de Dios. No se trata de un concepto suave o basado solamente en emoción, sino de una fuerza divina que nos consuela, nos rescata y nos transforma. Hoy veremos cómo Dios, en su amor perfecto, escucha nuestro clamor y actúa con compasión y nos devuelve la paz cuando estamos en medio de una crisis. Porque si en medio de la angustia, el dolor o la fragilidad estamos nosotros abatidos, Dios nos va a tratar con cariño, con ternura. Una noche de tormenta, un niño pequeño despertó asustado por los truenos. El cielo se iluminaba por los relámpagos y cada estruendo de los truenos hacía temblar los vidrios de las ventanas. El niño, asustado, corrió a la habitación de sus padres, con lágrimas entre sus ojos. Sus padres, apenas ahí medio sonámbulos despertando, lo recibieron con los brazos abiertos y lo acurrucaron a su lado.
Sin mencionar ninguna palabra en el momento inicial, el papá simplemente lo envolvió con un abrazo fuerte y cálido, le acarició la cabeza y le dijo con ternura, con dulzura: estoy aquí, todo va a estar bien. Poco a poco el niño dejó de temblar, su respiración empezó a tranquilizarse y en pocos minutos el pequeño quedó dormido. No fue que la tormenta cesara porque seguía lloviendo, seguía relampagueando, seguía tronando, sino que en los brazos de su padre el pequeño encontró reposo y tranquilidad. La ternura del padre no cambió la realidad externa, pero sí transformó su mundo interior. Muchos adultos, incluso creyentes ya maduros en la fe, pueden olvidar lo que es ser consolados por Dios. Podemos llevar cargas, problemas, enfermedades, dolores, temores, y pensamos que debemos ser fuertes en todo momento, que podemos mantener el control o resolverlo todo por nuestros propios medios. Pero hay momentos, y no son pocos estos momentos, en lo que únicamente y realmente necesitamos es sentir que no estamos solos, sino que hay alguien más fuerte y más poderoso que nos puede sostener. Así como este niño que hemos visto nosotros en la ilustración que les narré hace poco, el Salmo 116 es una muestra de esto. Fue escrito, ustedes ya saben, la mayoría de los salmos por el rey David. Y cuando David escribió este salmo, también atravesaba una tormenta personal. Él se encontraba cercado por la muerte, angustiado y sin mucha posibilidad de escapar. Pero David no fue abandonado. Clamó al Señor y Dios lo escuchó. Lo salvó y lo trató con ternura. En los versículos que vamos a ver en esta mañana, vamos a ver cómo el carácter de Dios se revela como justo, misericordioso y protector. La ternura de Dios no es débil, por el contrario, es poderosa. Hoy nosotros también podemos encontrar en Dios ese abrazo que necesita nuestra alma, aun cuando la tormenta continúe, porque Dios siempre nos va a tratar con ternura. Vamos a ver entonces hoy algunas lecciones importantes en los primeros versículos del Salmo 116. La primera lección que quiero compartir con ustedes es la siguiente: Dios escucha con atención amorosa. Por favor, hermanos, busquemos Salmo 116 y leamos los versículos 1 y 2. La palabra de Dios nos dice: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto, le invocaré en todos mis días. Vemos aquí cómo el salmista inicia su versículo con una importante declaración personal y dice: amo a Jehová. No es una afirmación teórica ni teológica, sino que es una respuesta vivencial del amor de Dios. ¿Por qué David dirá que ama a Dios? Porque Dios había escuchado su voz, había escuchado las súplicas del salmista. Esta debe ser la base del amor del creyente hacia Dios. Una experiencia directa con el Señor, aquel Señor que nos oye, que se inclina para escucharnos y que no permanece indiferente al clamor del cristiano que se sienta afligido. En este texto nosotros vamos a ver cómo se describe a Dios como alguien que inclina su oído. Acá está dando David una figura literaria antropomórfica, dándole la forma de persona a Dios, al decir que Dios no solamente escucha de lejos, sino que se inclina, se agacha, volteando la cabeza para poner el oído cerca de la persona que está clamando la ayuda del Señor. Así como un padre se agacha a su hijo pequeñito para escucharlo mejor y poder escuchar el llanto, la queja o el dolor que pueda tener el pequeño. Nos está diciendo aquí que Dios no está ignorando lo que nos pasa,
no está distraído de repente con las cosas que pasan en el universo, sino está escuchándonos y atento a lo que nos está pasando. Entonces la escucha de Dios es deliberada, amorosa y atenta. Este acto revela una de las características de los atributos de Dios. Es que Dios es un Dios cercano, tierno y accesible. Y esta verdad encuentra su máxima expresión en nuestro Señor Jesucristo. En Él, es decir, en Jesús, Dios no solamente se inclinó desde los cielos para escucharnos, sino que descendió en forma corporal aquí en la tierra para vivir con nosotros. Se hizo uno de nosotros. En Getsemaní, cuando Jesús oraba con angustia porque sabía que iba a ser crucificado, le dijo al Padre: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Y aunque el plan de Dios requería que Cristo fuera crucificado, que Cristo bebiera esa copa de sufrimiento, el Padre, Dios el Padre, no dejó de escuchar a Cristo. Cristo también llevó nuestras súplicas allí en la cruz. Con su sangre abrió el camino para que nuestras voces también puedan ser escuchadas por el Padre Celestial. En la palabra, por ejemplo en el libro de Hebreos, se nos narra cómo un sumo sacerdote podía compadecerse, que Cristo como sumo sacerdote se compadece de nuestras debilidades, y por eso podemos acercarnos a Él confiadamente ante el trono de gracia para hallar el oportuno socorro. Esta verdad debería transformar nuestra oración diaria, y esa oración no debería ser un acto vacío, sino un diálogo con el Padre que escucha, que nos escucha porque nos ama. Para el creyente de hoy, esta promesa tiene varias implicaciones que son prácticas y a la vez profundas. Primero, Dios nos escucha incluso cuando nadie más lo hace. En momentos de soledad, cuando te sientas abandonado, cuando te sientas incomprendido, puedes clamar a Dios con la certeza de que tu oración va a llegar al trono de Dios. Segundo, Dios escucha más allá de nuestras palabras. A veces solamente tenemos las fuerzas para llorar o gemir nada más, o hasta para guardar silencio. Puede ser que tu espíritu esté tan abatido que ni siquiera puedas pronunciar una palabra. Pero Dios va a entender tu corazón. Tu corazón quebrantado, Él lo entiende. Tercero, Dios escucha con intención de actuar. Ahora, no todas las respuestas de Dios son inmediatas o como nosotros la esperamos, pero siempre habrá una respuesta conforme a la perfecta voluntad del Señor. El salmista va a concluir esta sección del Salmo diciendo: por tanto, le invocaré en todos mis días. Y esto nos enseña que cuando reconocemos que Dios nos ha escuchado en el pasado, se va a fortalecer nuestra fe para seguir orando y luchando en el presente y en el futuro. La oración no tiene que representar entonces una carga religiosa, sino que es una expresión de amor hacia un Dios que se inclina con ternura hacia sus hijos. Ahora pregúntate para que reflexiones: ¿cómo está tu vida de oración? ¿Sientes que hablas con un muro o con un Padre que se inclina hacia ti? Hoy puedes tú, hermano o hermana, renovar tu confianza en el Señor. Vuelve a hablar con Dios. Él te está escuchando y Él te escucha con ternura. Segunda lección: Dios actúa con compasión en nuestra angustia. Ahora, hermanos, revisemos los versículos 3 y 4. La palabra nos dice: me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. Amén. En esta sección del Salmo, el tono se vuelve un poco más sombrío u oscuro. Acá estamos viendo cómo
David está expresando la dificultad en la cual se encontraba. El salmista estaba recordando la etapa donde su muerte parecía inevitable. Y acá no está hablando en metáforas que sean muy abstractas, que digamos. Y se está refiriendo a una amenaza real, porque literalmente él estaba escapando para no ser asesinado. Tal vez también hablaba del dolor que experimentaba o de la desesperanza. Porque ahí ven ustedes en las líneas que él dice, me rodearon ligaduras de muerte. Expresando así como una sensación de asfixia emocional en la cual él se encontraba, de estar atrapado sin salida. Y más adelante continúa diciendo, las angustias del Seol. Seol es un término hebreo para decir sepultura, o hasta infierno incluso. Aluden aquí al temor de la muerte y al sufrimiento extremo que presagiaba el fin. En palabras simples, David estaba diciendo que tenía tanto miedo a la muerte que estaba al borde del colapso. Aún así, no hay pretensiones de fortaleza ni discursos triunfalistas en sus palabras. Pero, acá, ¿qué cosa se puede observar? Que hay una verdadera honestidad y a la vez una profunda fe y confianza en el Señor. Porque en medio de esa oscuridad en la cual se encontraba la vida de David en aquel momento, el salmista invoca el nombre del Señor. Y lo hace no con una súplica breve, sincera y desesperada, sino que dice, oh Jehová, libra ahora mi alma. Es un clamor sin mucha palabra rebuscada, sin mucho ornamento, pero está cargado de una profunda confianza, porque David sabía a quién tenía que dirigirse. Y lo más asombroso es que Dios le respondió. No desde una distancia fría o mediante burocracias celestiales, si queremos llamarlo así, sino desde una comprensión y compasión real y activa. Nuestro Dios entonces no solamente nos va a escuchar, sino que también va a actuar. El amor de Dios no es pasivo. La compasión divina en la Biblia siempre está asociada con algún movimiento del Señor para quienes confían en Él. Por ejemplo, cuando Jesús estaba en la tierra, Él tuvo compasión de millares. Sanaba enfermos, alimentaba, enseñaba, restituía. En Cristo vemos entonces cómo esa compasión de Dios se encarnó, se hizo viva y se hizo poderosa. Cuando Jesús, por ejemplo, vio llorar a María y a los familiares de Lázaro cuando Lázaro había muerto, Jesús también lloró. Jesús conoce nuestras lágrimas y no las menosprecia. Dios actúa con ternura porque comprende el dolor humano desde dentro, porque cuando Cristo se hizo hombre, Él también experimentó dolor, hambre, sufrimiento, sed, igual que nosotros. Por eso es que nosotros vemos aquí que el clamor del salmista nos enseña a reconocer que el clamor de nosotros en Cristo es importante. También debemos aprender que gracias a la cruz encontramos respuesta incluso en lo más profundo de nuestro dolor. Y allí nuestra alma puede ser liberada. Este acto de invocar el nombre del Señor es un acto de fe. No se trata tampoco de una fórmula mágica, sino un grito del corazón que reconoce que solo Dios puede salvarnos. Y cuando nuestra alma pueda estar atrapada de repente por el miedo, la depresión, la enfermedad, el pecado, el fracaso, podemos hacer lo mismo que hizo el rey David y decir, oh Jehová, libra ahora mi alma. Amén. ¿Qué aplicaciones podemos ver en nuestra vida cristiana diaria sobre estos dos versículos? Primero, tenemos que aprender que el sufrimiento es parte de la vida del creyente. Aunque seamos creyentes, incluso creyentes muy maduros, no vamos a estar libres ni de enfermedad, sufrimiento, problemas.
no estamos exentos de dolor, pero sí vamos a estar acompañados con el Señor. Lo segundo es que Dios no es indiferente a nuestra angustia. La compasión divina de Dios no va a ser por lástima, sino por amor hacia nosotros. Y Dios va a actuar. Y tercero, tenemos que invocar el nombre del Señor. Y no necesitamos palabras elegantes, no necesitas que te expreses como un premio Nobel de literatura, no. Con palabras sencillas puedes elevar tu clamor ante el Señor. Solo necesitas sinceridad y fe. Y es así que en nuestra angustia más profunda hay alguien que no solamente nos está escuchando, sino que también va a actuar por compasión. La ternura de Dios entonces no consiste en evitar que suframos, nuevamente. La ternura de Dios no consiste en evitar el sufrimiento, sino acompañarnos, estar con nosotros en enfermedad, dolor, problemas, nos va a dar fortaleza y consuelo. Amén. Es decir, nos va a liberar, sí, pero no necesariamente nos va a liberar de lo que está fuera en tu entorno, sino te va a liberar desde adentro de tu corazón. La tercera lección: Dios revela su ternura en su carácter. Ahora revisemos Salmos 116, 5. La palabra dice: Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Este versículo vendría a ser como una especie de suspiro de adoración. ¿Cómo así? Después de un clamor angustiado que vimos en los versículos anteriores, que fue proclamado por el rey David, el salmista se detiene aquí un momento para contemplar a aquel que le respondió, es decir, al Señor. Y lo que se destaca en esta frase es no solamente lo que Dios hizo, sino quién es Dios. Las obras de Dios siempre están enraizadas en su carácter divino. Y el carácter de Dios, según el salmista, como lo está expresando aquí, es una mezcla perfecta ¿de qué? De ternura, justicia y misericordia. Miren las expresiones que toma aquí el rey David. Primero dice: clemente es Jehová. La clemencia es un amor que alivia sufrimiento, una ternura que se inclina hacia la persona más débil. Dios aquí entonces no está tratando al afligido ni con dureza, ni con impaciencia, sino está tratando a esa persona con suavidad. Esta palabra conecta el corazón pastoral de Dios como un pastor que recoge aquella ovejita, el cordero que está herido y lo carga en sus brazos. La misma lección que hizo de Jesús en una de sus parábolas. Luego, David dice, y justo, hablando de Dios. Esto puede parecer una disrupción entre la ternura de Dios, pero en realidad no lo es. La justicia no contradice la ternura de Dios, más bien la justicia garantiza la ternura del Señor. Porque Dios es justo, no va a actuar con crueldad, ni va a abandonar sin razón. La justicia de Dios es parte de su fidelidad. Entonces, en el contexto de este salmo, el salmista está reconociendo que el trato de Dios ha sido justo, pero aún así es compasivo. Porque David no recibió el castigo que merecía, sino la ayuda que necesitaba. Esto también apunta ¿a qué? A la cruz de Cristo, donde la justicia y la ternura de Dios se abrazaron. En Cristo se satisfizo la justicia y se desbordó la misericordia del Señor. Y finalmente, en esta sección del Salmo, el salmista dice, sí, afirmando, misericordioso es nuestro Dios. Ese sí de afirmación es enfático y resalta una certeza que experimentó David en su vida, no una teoría religiosa. La misericordia va más allá de no castigar. Es el acto de inclinarse hacia esa persona necesitada
o que ha caído, ¿para qué? Para sanarlo, para restaurarlo, para levantarlo. Esta misericordia de Dios no es ocasional, es constante. Nuestro Dios, así como lo dice el salmista, es misericordioso por naturaleza, no solamente por elección. Esto también se refleja en varios pasajes del Nuevo Testamento, y donde se revela plenamente el carácter de nuestro Señor Jesucristo. En Cristo, por ejemplo, no vemos a un Dios que no solamente perdona, sino que, por ejemplo, un Dios que perdona los pecados y que sana al leproso. O un Dios que perdona los pecados y que llora con aquellas personas que están llorando. O restaura a aquellos que han caído. Jesús también dijo: aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Jesús es la expresión visible del carácter invisible de Dios. En Él, es decir, en Cristo, la ternura de Dios se hizo carne. ¿Qué aprendemos en esto? A que Dios no cambia. Si Dios fue clemente, justo y misericordioso con el salmista, con el rey David, hace miles de años, también lo va a hacer contigo. No tengas miedo, no tengas temor de acudir a Dios en tu necesidad. El carácter del Señor garantiza que te tratará con amor. Y luego, imita el carácter de Cristo. Sé reflejo de la ternura en tu trato con otras personas, con tu prójimo, incluso con aquella persona que te ha ofendido. También tienes que ser justo, clemente y misericordioso con otras personas, así como Dios lo es contigo. Conocer a Dios entonces no es solamente saber lo que Dios puede hacer, sino también adorar lo que Dios es. Y Él es para siempre tierno y compasivo con nosotros. Amén. La cuarta lección: Dios protege con delicadeza a los pequeños. Ahora revisemos el versículo 6. La palabra dice: Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. En este versículo se está encerrando una verdad que nos consuela. Dios tiene un trato especial con los sencillos, como dice aquí en la Escritura. La palabra hebrea que se utiliza aquí para decir sencillos es la palabra hebrea petí. Y aquí no se está refiriendo a personas sabias o poderosas, sino a personas humildes, vulnerables, ingenuas o inexpertas. En lugar de despreciar a estas personas por su aparente fragilidad, Dios los está cuidando y los cuida con esmero. La ternura de Dios se expresa precisamente en cómo trata a quienes el mundo pasa por alto. Y este cuidado no es genérico ni impersonal. Dios hace un trato o un cuidado personalizado para cada uno, detallado y cercano. La palabra guardar que se utiliza aquí en este versículo implica una vigilancia constante, como el de un pastor que cuida a sus ovejas en todo momento durante el día, porque sabe que las ovejas son frágiles. El salmista se describe entonces aquí como uno de esos sencillos. Miren, aquella persona a la cual había sido prometido ser rey de Israel y el que había derrotado a Goliat, se declara solito, en humildad, que es una persona sencilla. Entonces aquí David no se está presentando como un héroe espiritual, sino como alguien postrado, abatido, sin fuerzas. Y allí él estaba en ese momento en un estado de vulnerabilidad, a pesar de todos los logros que él había alcanzado. Y Dios lo salvó. Y esa es la lógica del reino de Dios. Los pequeños son los grandes. Jesús mismo lo dijo en muchas ocasiones. Bienaventurados, por ejemplo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. A menudo, el camino hacia la gracia pasa por el quebrantamiento de dificultades. Y Dios se va a acercar al humilde, pero va a resistir al orgulloso.
La ternura de Dios entonces no es débil ni paternalista. Es una fuerza activa que desciende de lo alto para ayudar a aquella persona que está quebrantado o a aquella persona que ha caído por una u otra razón. La salvación del salmista no fue merecida. Dios salvó al salmista, le dio una segunda oportunidad al salmista, ni provocada por alguna fuerza propia, sino que esa ternura de Dios fue resultado ¿de qué? De la compasión divina que responde al clamor de aquella persona necesitada. Y en Cristo esta realidad se encarnó con una belleza poderosa. Cristo no vino para que los que se creían sanos fueran sanados, sino ¿para quién vino? Para sanar a los enfermos. Cristo no vino por los justos, sino por los pecadores. Cristo vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Cristo mismo se hizo sencillo porque siendo Dios Hijo se hizo hombre y dejó de lado su potestad. Se humilló hasta la cruz y allí demostró cómo actúa Dios con los pequeños, identificándose con ellos y levantándolos. ¿Cómo tenemos que actuar en respuesta a estas enseñanzas? Primero que tenemos que reconocer nuestra necesidad. No es nuestra autosuficiencia la que nos va a llevar adelante, sino es Dios donde va a obrar con su poder. Pero para eso tenemos que rendirnos ante Él en humildad. Segundo, tenemos que confiar en su cuidado delicado. Dios nos va a guardar no solo de grandes peligros, sino también de los momentos más pequeños y cotidianos. Y tercero, tú también, si Dios te ha salvado, Dios te está ayudando o Dios te ha ayudado en el pasado, tú también tienes que ser un canal de esa ternura. Si Dios guarda a los sencillos, ¿cómo tratas tú a las personas sencillas a tu entorno? A las personas de repente que no tienen mucho conocimiento, no tienen mucha formación académica, que no conocen la palabra. A los niños, ¿cómo tratas de repente a tus hermanos nuevos en la fe? A las personas frágiles, a los hermanos que tienen una u otra dificultad, ¿cómo los estás tratando tú? El Dios que protege al salmista, el que protegió al salmista cuando él estaba postrado, es el mismo que nos mira con compasión cuando ya no podemos más. Dios quiere guardarnos con delicadeza porque la ternura de Dios es parte de su gloria. Quinto, Dios restaura nuestra alma al descanso. Y fíjense qué es lo que nos dice el Salmo 116:7. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Miren cómo, después de haber experimentado angustia, dolor, problemas, el rey David experimenta él el clamor, la intervención divina del Señor. Y el salmista se dirige a su propia alma, como haciendo una introspección o un soliloquio. Él dice: vuelve a mi alma tu reposo. El alma de David había sido sacudido por el temor, la muerte, el dolor. Pero ahora, después de haber orado al Señor, había visto la mano tierna de Dios en cada acción que Dios hacía con él. Y él podía regresar a un lugar seguro, el descanso en la bondad del Señor. Amén. Pero este descanso no es solamente la ausencia de problemas, sino la presencia viva de Dios en ellos, en los problemas. El salmista aquí no escribió todo salió bien. El salmista no escribió ya se solucionaron mis problemas. No escribió eso, sino dijo: Jehová te ha hecho bien. Es decir, que Jehová le dio paz al alma de David en medio de la dificultad. Entonces, la paz del creyente no se fundamenta en las circunstancias, sino en el carácter de Dios y el obrar de Dios en nuestra vida.
¿Y en dónde podemos encontrar ese descanso definitivo ahora en el siglo XXI? A diferencia de miles de años atrás en la vida de David. Ese descanso definitivo lo encontramos en Cristo. Jesús, por ejemplo, nos decía: venid a mí y hallaréis descanso para vuestras almas. Solamente Cristo puede dar alivio a nuestras almas. Y también Cristo nos restaura y nos renueva desde adentro. Pregúntate, ¿cómo está tu alma ahora? ¿Tu alma está cansada? ¿Tu alma está herida? Dios no solamente quiere salvarte. De repente ya te salvó. Si has recibido a Cristo como Señor y Salvador, ya eres salvo. Si aún no lo has hecho, todavía está pendiente de eso. Pero además de que Cristo ya te haya salvado o que quiera salvarte, también quiere que descanses en Él. La ternura de Dios no termina con la ayuda, continúa con la restauración. Porque en la bondad de nuestro Señor hay un hogar para nuestra alma. Como conclusión, en estos versículos de Salmo 116, del 1 al 7, se nos ha guiado o hemos visto cómo ese íntimo y profunda ternura del Señor, del corazón del Señor, toca el corazón humano. Desde la angustia hasta el descanso es el recorrido que puede hacer nuestra alma si nosotros confiamos en el Señor. Vemos entonces cómo el alma del creyente, que Dios no es ausente o Dios no ignora el sufrimiento del alma del creyente y tampoco nos deja solos. Dios nos trata con ternura. Esa es la verdad que nos puede sostener. ¿Qué tenemos que hacer? Escuchemos a Dios con atención a través de la oración o de la lectura de la palabra, y Dios va a inclinar su oído hacia nosotros como un padre se agacha para escuchar a su hijo. Dios actúa con compasión cuando la muerte, la enfermedad, los problemas o el dolor nos rodean. Dios no permanece impasible. Dios se mueve, interviene, nos salva, nos ayuda, fortalece o consuela. Pero lo que hace que su carácter sea más firme y poderoso, bondadoso, que es clemente, es justo y es misericordioso. Dios no va a actuar con impulso, Dios actúa de acuerdo a sus atributos. Y precisamente por eso es que guarda a los sencillos, a los que el mundo desprecia o ignora, y nos da protección, una protección fiel y delicada. Finalmente, Dios no se va a limitar solamente a rescatarnos, sino que también va a restaurarnos. Va a dar descanso a nuestra alma, llevándonos de vuelta al reposo delante de su presencia. Hoy, esta ternura divina se manifiesta plenamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. En Cristo podemos ver cómo Dios nos escucha, nos salva, nos guarda y nos restaura. Amén. Y Cristo, o mejor dicho, Dios, a través de Cristo, de Dios Hijo, sigue extendiendo sus brazos a aquella persona que está cansada, quebrada, y a aquella persona que hasta de repente ya no tiene ni palabras para poder orar. Así que, como el salmista, también nosotros podemos decir: amo a Jehová. No solamente porque Jehová nos salvó primero, o Dios nos salvó primero, sino por lo que Dios es. Un Dios de ternura incomparable. Amén. 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 Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor te damos en esta mañana por tus bendiciones, por tu infinita ternura, Señor, mediante la cual tú nos has salvado al enviar a tu Hijo Jesucristo aquí a la tierra para que muera en la cruz por nuestros pecados. Y también tú prometes, Señor, restaurarnos, aliviarnos, consolarnos, fortalecernos. Padre Celestial, ayuda a cada una de las personas que estén en medio de duelo, dolor, sufrimiento, problemas, enfermedad, cualquier tipo de tribulación, para que puedan encontrar en ti la fortaleza
el consuelo, la ayuda o la restauración de acuerdo a tu voluntad. Sosténnos, Señor, en un mundo cada vez más complicado, con diferentes situaciones que podamos atravesar. Guíenos en ese camino, Señor, y que también nosotros podamos ser el canal para poder ayudar a otras personas. No solamente poder tener algo de alivio en las dificultades que ellas pueden tener, sino también el canal para poder compartir el Evangelio y la salvación a las personas que nos rodean. Danos esa fuerza y sabiduría, Padre Celestial. Danos el sustento diario y lo que necesitemos. Gracias a ti, Señor. A ti sea la honra y gloria, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Amén.